La victimización sexual se compone de distintas conductas y, de acuerdo con Manzanera, estas crean una cercanía máxima entre la víctima y su victimario. La victimización sexual comprende un montón de aspectos psicosociales que hacen más compleja su existencia. El autor propone para el estudio de esta victimización dos tipos: la de contacto, que supone la generalidad de esta acción, y la indirecta, que se trata de conductas sexuales como el voyerismo, exhibicionismo, la pornografía, el hostigamiento, etc. Una vez entendida la clasificación de la violencia sexual, es importante reconocer que, para la victimología, la víctima tiene tres dimensiones desde las cuales es estudiada a fin de entender de qué manera la violencia sexual se transforma dependiendo de las características que presente. Edad. Este enfoque considera las distintas etapas evolutivas del ser humano, desde su infancia hasta la senectud. Manzanera propone pues que muchas víctimas son elegidas exactamente por su edad. Género. En el panorama general del estudio de esta violencia sexual, existe una preponderación de víctimas femeninas, y de manera formal esto se observa en la existencia de delitos que pueden ser únicamente cometidos contra la mujer, según Manzanera. Sin embargo, aún existen víctimas masculinas, que tienden a ser menores de edad. Finalmente, se entiende que el consentimiento se analiza en tres vertientes: la aceptación voluntaria por parte de la víctima contra su voluntad y la incapacidad de ejercer la voluntad. Para definir a la víctima, Rodríguez Manzanera primero indica que la selección de la misma se basa en criterios como la cercanía y la oportunidad que tiene el victimario hacia esta misma. Propone un perfil victimal que presenta mayor afinidad con el sexo femenino, mayormente menores de edad, solteras y usualmente estudiantes o de escolaridad baja. Si bien analizar las cifras es importante en el contexto del estudio de la violencia sexual, también es importante recordar la cifra negra, pues estos delitos son los que cuentan con mayores cifras de este tipo. Dentro de los delitos sexuales más comunes se encuentra la violación, que Rodríguez Manzanera propone es el acceso carnal contra la voluntad de la víctima mediante el uso de fuerza física, violencia moral o el aprovechamiento de la inconsciencia de la misma. Cuando el violador es un conocido, puede ser un familiar, desde el padre, tíos, hermanos, marido o primos, y no familiares, como es el caso de compañeros de escuela o de trabajo, sacerdotes, médicos e incluso algún enemigo. Por otro lado, si se trata de un desconocido, existen dos variables más. Hilda Marchiori propone un violador solitario, un sujeto que presenta una acentuada inadecuación sexual con una actitud de desprecio y marginación de la mujer. Para él no existe un fin sexual, sino un fin de violencia. Por otro lado, el autor menciona que también puede tratarse de violaciones en grupo. Hace una división de bandas jóvenes y adultas. Para las primeras, el abuso es una actividad lúdica, pero cuando se trata de las bandas de adultos, la violación se puede presentar como un elemento de presión para que le entreguen los bienes durante un asalto, o como los autos que fingen ser Uber y que una vez suben a una víctima a su auto se aprovechan de la situación. Para el Código Penal del Estado de Jalisco, el delito de violación se establece en el artículo 175. El estupro es un delito en el que hay una cercanía más psicológica que física entre la víctima y victimario. Se caracteriza por la víctima consensual, enamorada, seducida y con esperanza de matrimonio. La víctima es elegida por su inocencia, por lo que es importante recalcar que la edad mínima es de 12 años y la máxima de 18 para que sea considerada estupro. Si la víctima tiene menos del mínimo es considerado violación, y si tiene más del máximo ya no es considerado un delito. Existen dos tipos de victimarios: el estuprador o profesional, que solo busca el favor sexual, no le importa la edad ni la condición de la víctima, es mayor y aprovecha su experiencia y la inexperiencia de la menor. Miente, engaña, promete, y casi siempre están casados y siendo padres de familia. El eventual es más joven que el victimario pasado, está enamorado o casi enamorado de la víctima. No tiene intención de casarse, pero sí de mantener la relación íntima, por lo que hace promesas vacías y en caso de embarazo no se hará responsable. En el Código Penal del Estado de Jalisco, capítulo 5, artículo 142, se encuentra derogado el delito de estupro. El incesto es una relación sexual entre parientes de forma consensual y conociendo el parentesco, jurídicamente entre la línea recta ascendente, o sea, padres o abuelos, o descendentes, hijos o nietos, y a los hermanos. Hay casos en los que el delito inicia por violación, casi siempre siendo la víctima la hija o la hermana menor. La relación más común es la paternofilial, o sea, padre e hija. La que le sigue son los fraternales.
Si la relación padre e hija inicia antes de que la menor cumpla 12 años, es una violación impropia, y si hay más hermanas, hay más posibilidad de que sean abusadas sexualmente. En caso de que la madre esté presente, es probable que sepa la situación o esté de acuerdo, habiendo una simbiosis entre padre, madre e hija. Si la madre está ausente, ya sea por abandono o muerte, es la hija quien toma su lugar, habiendo una dualidad hija-esposa, y habrá más facilidad del consentimiento. Hay casos en los que la relación dura hasta la vida adulta, siendo estos muy raros. La víctima puede presentar problemas psicológicos y sociales, habiendo daño en su personalidad y desarrollando sentimientos de culpa, depresión y conductas de autoagresión. En el Código Penal del Estado de Jalisco, capítulo 6, artículo 181, corresponde al delito de incesto. La prostitución consiste en el intercambio libre y consentido por dos individuos adultos de relaciones sexuales por dinero o cualquier otro bien. La prostituta ha sido considerada como criminal, pero la realidad es que encontramos a una verdadera víctima. Las víctimas de prostitución reúnen ciertas características que las hacen elegibles: su juventud, el aspecto físico, la necesidad económica, la personalidad débil y un deseo de huir de un lugar o de una familia. Según el INEGI, en México hay más de 80,000 personas dedicadas a la prostitución, de las cuales el 90% son mujeres y niñas. Hablaremos sobre la prostitución infantil y el genocidio, que se encuentran en el Código Penal del Estado de Jalisco. La prostitución infantil la encontramos en el artículo 142, que se divide en dos: 142F, que nos habla sobre tener relaciones sexuales o actos eróticos sexuales con personas menores de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el hecho, que todo esto se haga a base de una prestación de dinero o servicio. El 142G, la persona que induzca, promueva o facilite las prácticas de pornografía o prostitución a personas menores de edad o que no puedan comprender el hecho. El genocidio lo encontramos en el artículo 139. Nos habla sobre la persona que explote el cuerpo carnal para recibir lucro o que sea visto como comercio, la persona que induzca a otra que se adentra a la prostitución y la persona que administra o sostenga prostíbulos o lugares donde se explote la prostitución. La victimización sexual es un tema complejo que implica las conductas y aspectos psicosociales. Como sabemos, la victimología estudia a la víctima y se enfoca en las tres dimensiones: edad, género y consentimiento. Los delitos más comunes en la victimización sexual son la violación, el estupro, el incesto y la prostitución. Cada uno es diferente dependiendo de la edad, el nivel consanguíneo, el consentimiento y el bien que se pueda conseguir si es el caso. En México, cada estado tiene su propio código penal y la pena puede variar según la gravedad del delito y las circunstancias del mismo. En la victimización sexual se requiere de un enfoque integral para prevenir y abordar delitos sexuales. Es importante conocer estos delitos y lo común que pueden llegar a ser para desarrollar estrategias de prevención y apoyo a las víctimas.